Y desde el inicio del conflicto en Ucrania, los países de la Unión Europea mostraron su gran apoyo a ese país. Sin embargo, los medios occidentales abordan este tema con menos frecuencia e importancia que antes. Además, en algunas naciones del bloque comunitario crece la incertidumbre sobre el envío de armas a Kiev. Vamos, si le parece, a analizar el tema con mi compañero Fernando Monroy, que se encuentra del otro lado del estudio, para hablar qué es lo que están diciendo los medios occidentales, porque dicen por ahí que ya bajaron la intensidad. ¿Cómo estás, Fer? ¿Qué tal, Betsa? Sí, vamos a hablar sobre lo que está ocurriendo en Ucrania y también sus relaciones con la Unión Europea, porque los países del viejo continente le han prestado su apoyo incondicional, pero este apoyo incondicional se ve opacado por varias situaciones incómodas con Ucrania. Lo vamos a revisar en estos momentos, pero primero, ¿qué te parece, Betsa, si vemos cómo ha sido la cobertura de los medios de comunicación occidentales sobre el tema de Ucrania? Y vemos que a partir del 24 de febrero el tema de Ucrania ha copado la agenda de los principales medios de comunicación occidentales, pero tiene una tendencia a la baja, y esto a pesar de noticias escandalosas como la de Bucha y también hace pocas semanas las declaraciones del presidente Zelensky ante varios parlamentos del mundo, y lo vamos a revisar más adelante, que también tienen muchos casos polémicos. Y es que ha tomado mucha preponderancia el tema económico, Betsa. Ahora, aquí vemos medios, pero también los países occidentales disminuyen un poco la tensión. Ya hablábamos del tema económico, que ha sido una de las consecuencias de las duras sanciones en contra de Rusia en medio de la operación militar en Ucrania, y por parte de empresas alemanas ya han advertido de lo que podría ocurrir si es que se corta el suministro de gas ruso. Señalaban que podría incrementar el desempleo, también provocaría la peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial. Indicaron por parte de Siemens que las repercusiones serían dramáticas. También indicaban que podría ser irreversible, y también que llevaría a un colapso de las cadenas de producción industrial en Europa, sobre todo afectando a las medianas empresas, Betsa. Pero este apoyo incondicional por parte de los países de la Unión Europea también se ha visto obstaculizada por crisis diplomáticas, en este caso con Alemania y Ucrania. Lo que dice Bild es que Zelensky prohíbe al presidente alemán entrar a Ucrania. Luego, lo que señalaba el presidente de Alemania es que estaba listo para ir a Ucrania, pero al parecer Kiev no lo quiso. Luego el presidente Vladimir Zelensky señalaba que no ha recibido ninguna solicitud oficial del presidente alemán. Ante todo esto, el canciller federal de Alemania, Olaf Scholz, dijo que esta situación era irritante y que habría sido bueno para el gobierno ucraniano recibir al presidente alemán. Mientras tanto, luego de todo este escándalo, el gobierno de Kiev indicó que la prioridad es la llegada del canciller federal de Alemania. Y también hay otros países que han tenido varias complicaciones en cuanto a sus relaciones con Ucrania. Uno de ellos es Hungría. Ya recordemos que se había alejado del discurso de la Unión Europea de imponer más sanciones a Rusia, y también señalan que no es su guerra y que se mantendrán fuera. De hecho, se negaron a enviar más armamento a Ucrania a través de su territorio. También está el tema de Grecia. Recordemos que hace pocas semanas el presidente Zelensky dio un discurso en el Parlamento de este país europeo e invitó a un miembro del batallón neonazi de Azov, lo cual fue rechazado por varios partidos parlamentarios de Grecia, y tanto este país europeo como Alemania han señalado de que no van a enviar más equipamiento militar, Betsa, en detrimento de su defensa. Bueno, pues ahí están las voces de las naciones, pero hubo una polémica relacionada con la religión. Exacto, y esta situación también mancha a la situación religiosa, y es que a Ucrania no le ha gustado nada de que en el Vaticano una rusa y una ucraniana lleven la cruz durante la procesión del viernes. Por parte del gobierno de Kiev han señalado de que esto causaría dificultades y tendría sus consecuencias en tanto a un posible viaje del Papa Francisco hacia Ucrania para abordar el conflicto que se vive en ese país europeo, Betsa. Bueno, pues ahí mostramos todas las aristas. Muchas gracias, Fernando, pero seguimos con el tema. Si te parece, vamos a platicar con Eduardo Bior. Él es especialista en política internacional y vamos a reflexionar justo sobre esta tendencia. Eduardo, ¿cómo estás? Qué gusto verte, saludarte. ¿Tú cómo ves la situación? ¿Crees que ya en Occidente empieza a disminuir la tensión en torno al conflicto en Ucrania? Yo no diría disminuir la tensión, lo que hay es un giro de la política mediática. Como sabemos, todos los medios occidentales han sido centralizados y controlados desde Estados Unidos para que den una línea única, y se ha implantado una censura enorme. Lo que pasa es que las nuevas encuestas están dando, especialmente en Estados Unidos, que a la población
no le interesa la guerra y no quiere guerra, sino que su problema fundamental es la inflación interna y las condiciones de trabajo. Entonces se está disminuyendo, se está silenciando un poco la información sobre la guerra para no irritar demasiado a la población norteamericana. ¿Qué tal, Eduardo? Le saluda Fernando Monroy. Ahora quiero preguntarle ¿qué pensaría si esto no termina pronto? ¿Continuará el apoyo a Ucrania al mismo nivel? Sí, por supuesto. Por supuesto, porque Estados Unidos se ha propuesto librar esa guerra hasta el último ucraniano. Es decir, para Estados Unidos, Estados Unidos pretende involucrar a Rusia en una guerra tipo Afganistán. Es decir, que Rusia ocupe territorio y tenga que luchar contra guerrillas preparadas por ellos y que se embarre en una guerra de muchos años, etcétera. Entonces están dispuestos a prolongar la guerra permanentemente. Por eso es que Ucrania no negocia en términos reales. Hace como que, pero no presenta propuestas positivas en las negociaciones. Eduardo, en el término de sanciones, hemos visto las más fuertes de los últimos años, nunca antes visto todas estas contra Rusia. ¿Tú cómo lo percibes? ¿Es así la forma en la que se tiene que enfrentar? No, de ninguna manera. Es decir, las sanciones, primero que las sanciones económicas se ha demostrado hace ya mucho tiempo. En el caso de la antigua Unión Soviética, cuando Estados Unidos sancionaba el comercio con la Unión Soviética, después de 1980, precisamente cuando la Unión Soviética entró en Afganistán. Fracasó porque la Unión Soviética, bueno, se mantuvo y además encontró vías para seguir comerciando con Occidente sin eludiendo las sanciones. Lo mismo la República Islámica de Irán. Eso desde el punto de vista de la efectividad. Las sanciones no sirven para el objetivo que se proponen. Pero además las sanciones dañan a la propia economía y a la propia población, que es lo que está sucediendo hoy, que ya concretamente en Alemania, donde la industria reclama y protesta, como acaban de informar ustedes, por los daños que le produce el bloqueo del comercio. O sea, Alemania es prácticamente el principal interlocutor comercial de la República Popular de China. Y ese comercio se hace fundamentalmente a través de Rusia. El corte de las comunicaciones y del transporte a través de Rusia le está produciendo a la industria alemana enormes problemas. Y si a eso se agrega el bloqueo en el suministro de gas ruso, Alemania puede hundirse en la desocupación y la pobreza. Por eso es que la industria alemana está reaccionando del modo que lo hace. Un poco con menor intensidad también lo están haciendo los otros países europeos. Es decir, las sanciones son más negativas para la Unión Europea que para Rusia. Así es, Eduardo. Pues te agradecemos mucho. Un abrazo y seguimos atentos con todo esto. Fernando, gracias.